Muy buenas noches, queridos amigos del mundo. Nuevamente con ustedes en un programa más de la Cámara Internacional de Gestión Empresarial, CIGE Entre Amigos. Yo feliz de poder estar compartiendo conocimiento de altísimo valor y los saludo donde quiera que se encuentren. Agradezco la oportunidad de llegar a ustedes, de contribuir a las personas que están presentes y a los que me vean en diferido. A continuación, voy a compartir pantalla porque vamos a continuar con la segunda parte del programa que casualmente se dio el 1 de febrero. Luego de un mes estoy nuevamente con ustedes compartiendo este espacio maravilloso y en ese momento vimos acerca de cómo proteger al cerebro. Básicamente, permítanme compartir pantalla, por favor. Aquí estamos. Ok, espero que se esté viendo bien. Son detallitos que se presentan cuando estamos en vivo y no tenemos apoyo, así que en este momento estoy sola con todo el amor del mundo y de mi corazón para ustedes, gestionando este maravilloso programa y quiero verificar que todo esté correcto. Permítame unos segunditos, por favor. Unos segundillos. Y quiero verificar que todo esté correcto. Sí, está perfecto. ¿Ok? Vamos a proseguir. Que todo esté correcto. Como les dije, les acompaña Laura Berríos desde Lima, Perú. Y yo soy socia fundadora de la Cámara Internacional de Gestión Empresarial y desarrollo el área del Neuromindset. Había comentado que el Neuromindset es la mentalidad de crecimiento que requiere esta claridad, dirección y que está basada netamente en últimos descubrimientos de la neurociencia, que es la neuroplasticidad, la neurogénesis y la epigenética. Me apasionan las neurociencias, neurociencias de la salud, neurociencias aplicadas y bueno, el tema de estos tres aspectos maravillosos que contribuyen para que nosotros podamos ser los arquitectos de nuestra vida, de nuestra salud, los protagonistas de nuestro destino y todo lo que necesitemos de esta vida maravillosa esté a nuestro alcance. Estos tres aspectos tienen que ser dirigidos, porque si esta maravillosa neuroplasticidad no tiene dirección, comentamos que como un potrillo salvaje se va a cualquier lado, se nutre o no se nutre, se desnutre, se desequilibra, se debilita cuando la información que entra en este precioso cerebro, que a su vez se manifiesta a través de la mente con el pensamiento que construye tu realidad, la percepción que tú tienes de la vida, que a su vez está ligada a cómo tomas decisiones y acciones. Y el resultado es lo que estás viviendo. Si es que esa neuroplasticidad no está dirigida, pues los resultados que tú tengas en este momento van a ser aquellos que no quieras vivir. Porque la neuroplasticidad es el proceso de desarrollo de aprendizaje, modelación, reaprendizaje y nuevos aprendizajes del funcionamiento de tu cerebro. Y el cerebro requiere alimentarse, nutrirse y protegerse. Y vamos a ver por qué. La neurogénesis también es esta hermosa capacidad de generar neuronas hasta el último día de tu existencia, pero tiene condiciones. La epigenética es este maravilloso descubrimiento que netamente, basado en este conocimiento científico profundo, dice de que nada está dicho ni hecho, que tú eres el arquitecto de tu vida y que no obedece a los temas de herencia o el tema genético, que tenemos la posibilidad de cambiar, pero tiene, obviamente, condiciones específicas y tiene que ser dirigida.
Bien, nos dirigimos a ello. Este es vuestro segundo programa, como lo mencioné anteriormente, de el cerebro como recurso potencial para una vida productiva. ¿Y por qué? Porque si perdemos el cerebro, nos perdemos a nosotros mismos. Si andamos en estados de salud críticos, ansiedad, estrés, depresión, lo vimos en el primer programa y vamos a hacer una pequeña memoria al respecto para poder centrarnos en el tema. No vamos a funcionar. Se bloquean todos nuestros procesos cognitivos, nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de resolver problemas, absolutamente todo. Y se afectan todas las áreas y los roles que desarrollamos en esta vida. Vayamos a mirar un poquito al respecto. Les dije, ¿cómo y por qué enfermamos? ¿Cómo y por qué sanamos? Básicamente lo vamos a entender y cómo potenciamos todas nuestras capacidades también en estos 3 programas que han sido diseñados pensando en ustedes. Ese, como les comenté, es un enfoque científico de autoconocimiento profundo, porque si no nos conocemos, si no sabemos cómo gestionar, si no sabemos qué potencialidad tenemos, que somos creación divina, maravillosa, extraordinaria, con todo el potencial, pero por eventos de vida, que vamos a ver cómo y por qué, pues perdemos recursos o no los llegamos a contactar y a desarrollar, y tenemos recursos que a su vez en este momento, aquí y ahora, no nos son útiles, o creencias que están determinando nuestra forma de estar. Y estamos en un modo de sobrevivencia, no de disfrute ni de plenitud con todas nuestras capacidades. Vamos a mirar al respecto. Ante todo, quiero hacer una pequeña definición literal de lo que es la salud mental, para entrar en contexto. Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que les rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, en cómo siente, cómo actúa, cómo reacciona una persona ante momentos de estrés. Habíamos hablado del estrés, ¿ok? Y lo vamos a mirar un poquito. Entonces, ¿qué es estar sin salud? Ausencia de salud es todo proceso crítico, conflicto interno y línea diagnóstica que nos pone dentro del estrés, la ansiedad, la depresión, trastornos de conductas adictivas, el síndrome de burnout, ¿sí? El cerebro quemado por exceso de trabajo. Vamos a ver un poquito al respecto. Problemas sociales de violencia, suicidios. Hay muchas personas que tienen líneas y trastornos de psicópatas y psicópatas sociales, sociópatas, ¿ok? Entonces, nuestra sociedad está con un flagelo en base a ello y es fundamental cuidar este cerebro, cuidarnos de manera integral para poder funcionar, para poder lograr lo que queremos en nuestra vida, en todos los niveles. Pues bien, dije que iba a hablar acerca del síndrome de burnout, que es también llamado el cerebro quemado, el trabajador quemado. Es un trastorno de agotamiento y de extremo crónico producido por el estrés. Habíamos hablado del estrés, que el estrés es un proceso natural del cuerpo que se da como reacción ante eventos que el ser humano, la persona, el individuo, capta como amenazantes. Y eso es natural. Si tengo una entrevista de trabajo, si tengo una ponencia o minutitos antes de estar con ustedes, pues hay un estrés natural que justamente hay un eje del HHA, que es el hipófisis, hipotálamo y adrenal, que se conecta a toda esta situación para segregar unas hormonas y neurotransmisores que son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Y esto hace que mi cuerpo reaccione y me ponga atento, enfocado para, si es que es amenaza, pues tenga actitudes de protección y a la defensiva, y si no, autorregule esos niveles de neuroquímicos con una conversación interna, que dijimos, intervención del neocórtex, en el que yo, en el ejemplo de la entrevista de trabajo, digo, aquí yo voy a dar lo mejor de mí, ese trabajo es mío, me genera autoconfianza, me recupero de los niveles, sobre todo de cortisol, y doy lo mejor de mí, y esa experiencia es agradable.
o frente a cámaras, frente a ustedes, pues si mi conversación interna dice, pues ya estamos al aire, mira qué rico, vamos a compartir conocimiento de altísimo valor, esa conversación es un recurso que tenemos que aprender a desarrollar y nuevamente nos generamos autoconfianza y vamos fluyendo. Pero ¿qué pasa cuando el estrés se dispara y ya no es saludable? Cuando ese diálogo interno va en contra mía y me dice, no, esa entrevista de trabajo está muy dura, no estás capacitado, tú no eres bueno. Entonces se me va generando, porque el cerebro vive cada acontecimiento pensado, así no sea real. Entonces, esa rumia negativa mental interna que tenemos hace que vivenciemos automáticamente momentos estresantes, nos sintamos, percibimos el ambiente, la atmósfera, nuestro medio de amenaza y andamos con disparos de cortisol. Y esa carga alostática, esa carga de cortisol hace que empecemos a enfermar ya de manera fisiológica. ¿Ok? En este caso, si vamos al tema del síndrome de burnout, pues sucede que se suele manifestar en forma de carencia y falta de motivación en cuanto al trabajo, decaimiento, alteraciones del carácter y malestares físicos. Y se da por una sobreexigencia laboral, una remuneración insatisfactoria, conflictos internos, ¿ok? Problemas personales, privación del sueño. Sueño es fundamental para renovarnos, para producir, para equilibrarnos, y también lo vamos a ver dentro de los recursos importantes como protección al cerebro. Pues bien, ¿y qué consecuencias tiene? Ausentismo, bajo rendimiento laboral, trastornos emocionales, merma las defensas, baja nuestro sistema inmunológico, el riesgo a las adicciones, trastornos físicos relacionados al estrés. Por tanto, empiezo a somatizar y a generar un montón de enfermedades, gastritis, enfermedades cardiovasculares. Esto lo hemos visto en el programa anterior. Si quieren profundizar un poquito acerca del estrés y los estados no saludables, les invito a mirar el programa que tuvimos el 1 de febrero. Continuamos. Habíamos dicho que la historia del ser humano está basada en una herencia que es el genoma, que tiene la influencia de la ecología, de la cultura, de la sociedad. Y si hablamos de sociedad, estamos hablando también de la familia, porque la familia es la célula de cada sociedad. He ahí el primer ámbito de aprendizaje, he ahí el primer ámbito de que nos escriben en nuestra tabla rasa, que nace en nuestro cerebro, todo lo que los papás amorosamente nos van transmitiendo. Y a veces amorosamente no es lo más adecuado porque siempre nos dan lo mejor que tienen y hacen lo mejor que pueden. Qué importante es ahora prepararnos para poder dar realmente con efectividad eso de mejor para nuestros hijos. Y a su vez, estamos influenciados por esta psique, esta psicología, pensamiento, creencias, el sistema neurológico, ¿ok? El sistema inmunológico, el sistema endocrino, que hace una unidad mente-cuerpo, una comunicación bidireccional. Lo que mi mente piensa va a transmitirle a mi cuerpo mediante las hormonas, mediante las neurotransmisores, mediante mi sistema inmunológico y a su vez endocrino, y se va a hacer un círculo de comunicación de tal forma de que mi cuerpo transmite y comunica a mi mente y mi mente a mi cuerpo. Y a su vez la influencia del medio ambiente es fundamental. Esto de que las primeras 5 personas influyen en ti. Somos seres influenciables, tenemos influencias de la cultura, la ecología, la sociedad, nuestra familia. Por eso cuidemos a las 5 personas que están al lado nuestro para que su influencia sea positiva y contribuya a esta neuroplasticidad dirigida. Tengamos mentores que vayan a influenciar en nosotros de una manera que nos inviten a crecer cada vez más y ser mejores y ponernos metas cada vez más altas y que salgamos de este sesgo que se denomina a medias, aquello que se dice mediocridad, dejando las cosas a la mitad.
es fundamental. Y si las 5 primeras personas que están en tu entorno son maravillosas, pues fíjate tú que también está haciendo la influencia de ello y a su vez están retroalimentándose mutuamente. El tema del genoma implica de que tenemos una herencia con la que nacemos, pero gracias a la epigenética, a la epigenoma, no necesariamente se tienen que dar los eventos genéticos transmitidos. Se pueden cambiar. ¿Y qué es la epigenética? Lo vamos a profundizar, pero quiero adelantar un poquito. Es esta protección para que el gen no se manifieste si es que nos trae cargas negativas, herencias no saludables. Pero a su vez, esta epigenética, este epigenoma también se da de manera negativa si no tiene una dirección y sobre todo en el proceso de pregnancia, en el proceso de embarazo. Cuando mamá está muy estresada y tiene conflictos internos y afronta problemas, ya está generando en el gen una epigenética no favorable que va a repercutir en el nacimiento de esa criatura y 2 generaciones más predisponiéndola a problemas de enfermedades fisiológicas, psicológicas y psiquiátricas. Veamos un poquito. Ok, la neurociencia es maravillosa, vivo enamorada de ella. El cerebro como ente sanador, es decir, que este maravilloso cerebro tiene la capacidad de sanar y reestructurar todo eso que en este momento lo puedes encontrar desordenado y no estás conforme. ¿Qué utilidades tiene la neurociencia? Pues muchas bondades, sobre todo conocer de qué manera el cerebro se ve afectado por nuestras conductas. Si nosotros desarrollamos este autoconocimiento profundo, vamos a ser más responsables con todo lo que hacemos. Vamos a desarrollar esta autorresponsabilidad para decidir mejor, para tener buenos hábitos, para cuidar este maravilloso cerebro y funcione a nuestro favor. Vamos a enseñarle nosotros a que el cerebro funcione a favor de nosotros, para nosotros, no que nuestro inconsciente sea el que maneje toda esta situación, porque el 95% se dice que es inconsciente y el 5% consciente, ¿verdad? Pues vamos a revertir todo esto gracias a los aportes de la neurociencia. Busca a través del conocimiento herramientas para superar dificultades emocionales, intelectuales. Esto se llama la neurociencia aplicada a tu vida y apoyar muchos campos médicos, obviamente. Pues bien, el ser humano es una integridad biológica, neuropsicológica, emocional, social, relacional, trascendental. Es fundamental tener en cuenta que somos una integridad humana, no somos partecitas individuales. Si una parte se afecta, todas las otras decaen. Es importante entender esta integridad para empezar a desarrollar cada área que a su vez el mejorar una se afecta a la otra. Si una se afecta negativamente, obviamente todo lo demás. Nuestra mente necesita conocimiento, necesita claridad y dirección para ser los arquitectos de nuestras vidas, dentro de tu realidad, dentro de tu visión, dentro de tus anhelos, dentro de tu identidad, dentro de tu individualidad como ser humano. Y tengamos en cuenta que cada cerebro es único e irrepetible. Somos únicos e irrepetibles dentro de toda nuestra estructura, por eso existe la determinación de neurodiversidad. Cada cerebro es único, tiene sus tiempos, tiene sus procesos. Y aprovecho en este momento el mencionar la neurodiversidad, que tenemos que respetar los tiempos de proceso y aprendizaje de cada cerebro, los estilos de aprendizaje y de desarrollo de cada cerebro. Y este es un mensaje especialmente para los padres de familia, que los hijos tienen sus tiempos, sus procesos, y cada cerebro es diferente. Es importante mirar cuáles son los potenciales para apoyarlos en ellos y qué formas de aprendizaje tiene cada cerebro y qué tiempos, para no acelerar, apresurar y poner etiquetas de descalificación a nuestros amados hijos. Pues bien, habíamos comentado que estos 3 maravillosos aportes que nos dan las riendas de nuestra vida, o las riendas de nuestro cerebro, es la neuroplasticidad, la neurogénesis y epigenética dirigida. Vayamos a
hablar de la neuroplasticidad. Neuronas. Plasticidad, capacidad del cerebro para moldearse. Fundamental, la neuroplasticidad es un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso para experimentar cambios adaptativos o de reorganizarse en condiciones fisiológicas con o sin alteraciones. Pues busquemos que estas alteraciones fisiológicas sean a favor de nosotros y nos potencien, porque si ya se dieron en contra de nosotros, seguro que andamos con muchos problemitas aquí y ahora. Vayamos a ver por qué y cómo. Habíamos dicho que es fundamental entender la neuroplasticidad dirigida y me encanta afirmar, reafirmar esta palabra dirección, claridad. Es fundamental para nuestro cerebro. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Dónde lo queremos? Fundamental. Si no, no tenemos dirección. Capacidad del sistema nervioso a través de la cual el cerebro es capaz de cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida, a partir de la interacción con el entorno. Señores, esta propiedad es hermosa porque se va a dar hasta el último día de vuestra existencia. ¿Y qué es lo que tenemos que desarrollar con esta neuroplasticidad dirigida? ¿Qué es lo que se desarrolla, obviamente? Autoconocimiento, autoestima, resiliencia, desarrollo personal, gestión emocional, desarrollo profesional, desarrollo familiar, desarrollo social, desarrollo trascendental, sentido de vida, pasión, salud, éxito, felicidad y plenitud. Si tenemos desarrollando todos estos aspectos que acabo de compartir con ustedes, automáticamente van a sentir ser exitosos, porque hay éxitos y definiciones de muchos tipos, pero éxito es una constante en tu vida cuando cada acción que tú desarrollas es coherente con todo lo que acabo de mencionar y es un pasito más que te aproxima a ser mejor, a aprender mejor y acciones pequeñas logran grandes transformaciones. Seamos la suma de ellas día a día con coherencia. Y a su vez esto te va a generar un estado formidable de plenitud, tranquilidad, paz interna, lo que se traduce en la felicidad. Y si hablamos de felicidad, no es un objetivo a largo plazo, no es una meta, es una constante de vida. Dicho sea, los estudios en neurociencia han dado como resultado, estudios hechos por la Harvard, que el 50% de la felicidad está heredado genéticamente en nosotros, o sea, es que es parte de nuestra naturaleza. El 10% está ligado a los temas netamente materiales y el 40% a todo lo mencionado, autoconocimiento, autoestima, resiliencia, desarrollo personal y todo lo que está aquí. ¿Okay? Entonces, esta constante de plenitud, satisfacción de irte todas las noches a la cama, agradecido, porque se te presentaron oportunidades pequeñas en el día que te dieron la oportunidad de contribuir a esto que tú necesitas, es felicidad. Y eso se vibra, se contagia y se es ejemplo en nuestro entorno. Pues bien, quise, para direccionar un poquito más nuestra neuroplasticidad y darle claridad a nuestra mente, quise hacer esta estructura de la prosperidad versus éxito y obviamente equilibrio. Pues tenemos la prosperidad espiritual, que está basada en principios como amor, compasión, perdón, gratitud, justicia, humildad, misericordia, respeto, libertad, buena voluntad, bondad, altruismo. Toda esta estructura es fundamental para que nosotros podamos trascender y equilibrar todos los otros aspectos de nuestra vida. El amor, siempre menciono, me fascina compartirlo, es la energía más poderosísima que nuestro Creador ha puesto en cada uno de nosotros para hacernos co-creadores, porque nos muestra los aspectos más hermosos de la vida, que son los que acabo de mencionar. También tenemos la prosperidad
física, que es fundamental, cuidar este cerebro, la nutrición, comer bien, alimentar el cuerpo, alimentar el cerebro, dormir bien, este autocuidado, porque si no dormimos, pues no vamos a funcionar. Les dije que lo voy a profundizar. Ejercicios es fundamental, no solamente porque te veas bien, sino porque regula todo el funcionamiento. El estar con peso, con sobrepeso o con falta de peso, altera toda tu homeostasis. Tu sistema está conectado mente-cuerpo, tu sistema inmunológico, endocrino, de tus neuronas, tu mente, tu pensamiento, absolutamente todo. El autocuidado es fundamental. La prosperidad intelectual, que está netamente ligado al aprendizaje, a la investigación, al conocimiento, a la capacitación, a la sabiduría, a lo que tú quieres dominar, ser experto en tu vida, que a su vez te va a dar una prosperidad financiera que está basada en la administración de ese conocimiento adquirido, lo apliques en negocios, emprendimiento, en tu preparación de educación financiera básica, para que puedas saber qué ahorras, qué inviertes. Fundamental, la creatividad, cómo más puedes generar ingresos, qué más puedes crear, qué ajustes creativos puedes desarrollar, tu producto a este mercado, cuál es la diferencia comparativa, el valor agregado de tu producto, si es capacitaciones, de tu marca personal o tu producto tangible. Es fundamental la preparación y a su vez el trabajo que requiere todo este esfuerzo. Cuando todos estos aspectos están equilibrados, considérate pleno, feliz y próspero, exitoso, porque están ligados. Entonces, qué hermoso es tener esta conciencia para hacer una autoevaluación, un insight de cómo estoy en estos aspectos, qué me falta mejorar, qué necesito aprender, dirección y claridad. Pues bien, dentro de esta neuroplasticidad hay un efecto maravilloso que nos da la capacidad de entender el potencial interno que tenemos para la autorregeneración, para la autocuración, porque dentro de nosotros hay una farmacia extraordinaria y exquisita que nos invita a la autocuración. Y lo voy a denominar en efectos. El efecto placebo, yo sé que han escuchado hablar al respecto. Si tú tienes la predisposición a que algo te va a hacer bien y tienes esa creencia, esa fe, entonces tu cerebro va a dar la orden a toda tu fisiología completamente de que se dé y haga efecto lo que tú estás queriendo. Predispone tu cuerpo para que segregue tu cerebro y libere las sustancias adecuadas para que se dé eso. ¿Ok? Esta es la farmacia interna que tenemos. ¿Y cuáles son las sustancias adecuadas? Obviamente están todos nuestros neuroquímicos, hormonas, las citoquinas, toda esta estructura que lo vamos a ver con detalle más adelante. ¿Ok? Pues bien, el experimento del principio activo detrás de esto se encuentra en la complejidad y potencial que existe en la neurociencia, el arsenal de químicos que tenemos, nuestra farmacia interna, los opioides endógenos, endocannabinoideos, ¿sí? Endorfinas, etcétera, como les menciono. Entonces, por eso es que se han dado muchos experimentos que cuando le dan una medicación, incluso en situaciones de estrés, ansiedad y depresión, una medicación específica, un psicofármaco específico, a dos pacientes, uno, el efecto placebo, un azúcar con el mismo color, figura del medicamento que sí tiene el químico, a dos pacientes en el mismo horario y dado por el mismo médico o cualquier otro médico, la persona cree que está recibiendo el químico y automáticamente su cerebro funciona en base a ello y se potencializa, ¿ok? A su vez también hace efecto el psicofármaco o el medicamento normal y natural, pero ¿quién tiene más potencia? El efecto placebo.
También existe este efecto de manera contraria, que es el nocebo, que si tu mente cree que algo te va a dañar, pues sí, cerebro que recibe la orden como un gran capitán, te dice, ok, señor, yo obedezco, ordena a toda tu neuroquímica y tu cuerpo interno para que segreguen sustancias químicas y funcionen en contra tuya. Efecto placebo o muerte por sugestión. ¿Ok? Y para dar un ejemplo de esta muerte por sugestión, en 1974 el doctor Clifton, ¿ok?, tuvo un paciente llamado Sam London, el cual se le diagnosticó por error un cáncer al esófago. Y tenía, de acuerdo al diagnóstico, hubo una confusión, 6 meses de vida. Y se le comunicó todos los síntomas que iba a atravesar. Pues este paciente sintió durante los 6 meses todo el proceso caótico, doloroso de este diagnóstico y a los 6 meses murió. Cuando se dieron cuenta que hubo un error en el diagnóstico, en el historial clínico, le hicieron una autopsia y Sam estaba completamente sano. No tenía cáncer. Toda su neuroquímica obedeció a esa fuerza de creencia, por eso es que las creencias son muy potentes, la fe es muy potente en nuestra neuroquímica, obedeció a esta muerte por sugestión. Y a su vez, hay muchos experimentos que se han dado al respecto y hay evidencias. Si ustedes escucharon de muchos artistas o muchos comentarios a nivel internacional, la muerte por sugestión, que le dijeron a un artista de que iba a morir en tal fecha, a tal edad, y se murió. Muerte por sugestión. Por tanto, aquí funciona algo muy importante, el tema de los curanderos. Hay gente que cree en ellos y le hacen la limpia de energías y funciona porque la persona cree y tiene fe en ello. Entonces va, le hacen el ritual y su mente está ordenando con esa fe, con esa creencia de que se reorganicen sus neuroquímicos y trabajen con ese objetivo. Y por eso también se da la credibilidad de cuando te echan el mal del ojo, una maldición, y tú crees en ello. Netamente sugestión. ¿Qué más hay dentro de esta neuroplasticidad con el efecto de la sugestión? El efecto Pigmalión. Este es la capacidad que tenemos de modificar el rendimiento de otras personas. Había hablado hace un momento de la influencia, esta capacidad de influir en otras personas. Y incluso en uno mismo, de manera constructiva o destructiva. Y constructiva, si la influencia que tú tienes a tu alrededor es maravillosa, te incentivan, te dicen tú puedes, ten metas más altas, tú logras lo que tú deseas. Y destructiva, cuando no te valoran, te quitan esa autoconfianza, influyen en ti. En base a esto se hizo experimento en la Universidad de Harvard hace muchísimo tiempo, obviamente hoy está prohibido, pero seleccionaron desde la Universidad de Harvard a un aula con un grupo de estudiantes y les aplicaron un test. Este test, el resultado de este test fue que la mitad dividieron esta aula en 2 grupos y a los docentes, profesores, le dijeron que uno de los grupos, grupo A, tenía excelentes resultados y estaban considerados como dotados, y el grupo B, pues con las justas pasaron el test y estaban dentro de la línea del medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? La realidad es que este test fue estándar entre toda el aula, pero estos profesores trataron al grupo A con la mejor contribución, disposición, incentivos, comunicación verbal, no verbal, entendimiento, comprensión, reforzamiento positivo, y sacaron lo mejor de ellos. Y a este grupo B
Los miraron, los etiquetaron, tú no puedes, bueno, con las justas, yo no esperaba más de ti, lamentablemente toda esta actitud negativa. Y se les hizo un seguimiento a ellos 20 años después, 30 años después. El grupo A resultó un grupo con personas que desarrollaron vínculos sociales muy saludables, familiares, familias muy estructuradas, exitosos, profesionales, empresarios y con mucha salud mental y emocional. Y los resultados del grupo B, muy pocos terminaron la universidad, fueron profesionales, muy pocos técnicos, con problemas sociales, conflictivos, con problemas de adicción, con familias disfuncionales y obviamente salud mental totalmente desequilibrada. He ahí el efecto Pigmalión. Tenemos otro efecto, el efecto Golem. El efecto Golem es el caso opuesto. Se produce cuando pensamos que la otra persona no va a ser capaz de seguir lo que se ha propuesto, que no sirve o no tiene cualidades necesarias. Dudamos de su capacidad. Con este comportamiento estamos mermando su autoestima y sin querer influyendo negativamente en su capacidad de desempeño. Esto se da en cuantas empresas, esto se da en el hogar, esto se da en los ámbitos de estudio. Si un profesor pone énfasis en que el alumno es capaz de desarrollar algún problema o tarea y si lo ve rindiendo poco, en vez de entender que dentro de ese ser humano hay una historia y requiere apoyo y acercamiento para sacar lo mejor de él y condiciona a ese alumno y a esa persona por un número detrás de una nota, qué gran error. Un efecto golem totalmente negativo, una profecía negativa total. Y es importante tener cuidado con esto en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos de estudio y en el hogar. Hay un efecto maravilloso que se denomina Galatea y consiste en la capacidad que tenemos nosotros como individuos de creer en nuestras habilidades para que de esta forma multipliquemos las probabilidades de alcanzar todos los objetivos que nos trazamos en la vida. Es el poder de las expectativas y cómo éstas influyen en las conductas y rendimientos, tanto de los demás como de nosotros mismos. Si tenemos en cuenta todo esto, qué importante es tener en cuenta la forma de que pensamos y creemos y nos dejamos influenciar para poder reescribir nuestra historia. El efecto Galatea se construye en base a la autoestima, al autoconocimiento, la autoconfianza. Empecemos a trabajar en todo esto y a generarnos este tipo de conocimientos tan básicos de la neurociencia para saber que somos una estructura, una creación maravillosa con todas nuestras capacidades que están ahí al paso de una decisión para tomar acciones adecuadas y reestructurar y recuperarnos. Miramos con nuestras creencias o nuestros ojos la vida. Interpretamos con la percepción lo que hay en nuestro entorno, pero no con nuestros ojos ni nuestros sentidos, sino en base a nuestras creencias que ya están determinadas ahí. Desde muy pequeños estamos sometidos a la influencia de estas creencias, miedos e inseguridades por parte de las personas de nuestro entorno, pero no es nada más que una proyección de ellos, de sus carencias, de sus vivencias. Ya es momento de que nos liberemos de juicios y empecemos nosotros a no desarrollar ni enjuiciar ni dar criterios del otro. Empecemos a respetarnos, a resignificarnos y a respetar al otro y a valorarnos y a valorar al otro. Es por eso fundamental el trabajo individual. Todo primero en nosotros para tener la capacidad de comprender y de dar, porque si no empezamos en nosotros, pues no hay forma de entenderlo. No podemos hacer lo que no conocemos y no podemos dar lo que no tenemos. Eres lo que piensas, una afirmación simple pero precisa. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, todo tiene su origen en la mente. La energía de la mente humana es el pensamiento. Es fundamental
tener mucho cuidado cómo nutrimos, cómo desarrollamos esta neuroplasticidad es dirigida, que básicamente es el constructo de generar aprendizajes, construir mediante estas conexiones neuronales, estos mensajeros de neuroquímicos, redes neuronales importantes en nuestro cerebro. Cuanto más aprendizaje, más redes neuronales, tendremos mayor salud, pero estas tienen que estar basadas en una dirección y con los conocimientos favorables hacia ti. Y si no los tienes favorables, pues en este momento estás desarrollando favorables para ver qué no te conviene, qué vas a dejar de hacer, qué necesitas aprender, y lo que ya no necesitas se debilita y se reaprende. Pues bien, existe una relación directa entre el tipo de pensamiento de un individuo y los logros o fracasos que obtiene en la vida. Y fracaso, vayamos a tomar esta palabra como la capacidad de aprendizaje de aquello que ya no funciona en mi vida y no debo hacerlo de esa manera. Bien, si bien es cierto, Albert Einstein dijo algo que me fascina siempre mencionarlo. Definición de locura es hacer siempre lo mismo y pretender tener resultados diferentes. Entonces, es momento de hacer cosas diferentes para generarnos una realidad diferente. Y por favor, tengamos en cuenta que cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilitan tu sistema inmunológico. Enfermamos, nos predisponemos, nos ponemos vulnerables. Salud. Por favor, tengamos en cuenta que es la capacidad de ampliar nuestros recursos, que es potenciar nuestros talentos. No solo es la ausencia de enfermedad, es el funcionamiento para alcanzar grados de felicidad. Permítanme un segundito. Nos vamos a quedar en esta parte del programa para luego continuar con una tercera parte en una próxima ocasión en el que voy a disfrutar de acompañarlos en SIGE Entre Amigos. Abordaremos esa tercera parte con el tema de neurogénesis epigenética y luego con un programa extraordinario que he preparado para ustedes para cómo generar todos estos aspectos a favor nuestro para cuidar este hermosísimo cerebro maravilloso, potencializar todas sus facultades y ser nosotros los arquitectos de nuestra vida y los protagonistas de nuestra historia. Será hasta un próximo programa. Les mando un gran abrazo con muchísimo cariño y que tengan una excelente semana. Buen descanso. Bye, bye.